Ya continuamos con la segunda parte de la clase. Entonces ahora quiero repasar un poco de pequeños términos respecto de la burguesía, ¿ya? Espero que hayan leído el texto que les envié. Bueno, ahí vamos a comentarlo. Primero, tener en consideración que el término burguesía ¿ya? Se refiere a una clase social, ya que es la clase social dominante del sistema capitalista actual, y está básicamente formada por los propietarios de los bienes o de los capitales, ¿ya? Por bienes me refiero a bienes materiales, ¿ya? Industrias básicamente, y por capitales me refiero a lo que es el dinero, ¿ya? Que en estos momentos podemos verlo como el mercado financiero, ¿ya? Todo lo que es el dinero tangible e intangible, acciones de empresas. Entonces, el capital no solamente se refiere al dinero físico, sino que también al dinero invertido en instrumentos financieros como las acciones. Ya en el segundo semestre vamos a ver todo lo que es el sistema financiero. ¿Ya? Esa es una parte muy entretenida del ramo porque es una materia que poca gente tiene conocimiento, y sin perjuicio de eso, eh, los expertos dicen que donde se mueve más dinero, el mercado más grande que existe en el planeta, es el mercado de intangibles, o sea, es el mercado de dinero que solamente se maneja en la bolsa de comercio, en el sistema llamado Forex, por ejemplo, que es un sistema de venta y compra de dinero a través de Internet. Entonces, ahí es donde se mueve realmente el comercio mundial. Ya, para no irnos, sigamos con el término burguesía. Ya la palabra burguesía viene del vocablo burgos, que originalmente significaba fortaleza o pequeñas ciudades. Y esto es porque, como lo vimos en clases anteriores, las antiguas ciudades europeas estaban protegidas por murallas. Ya estaban los señores feudales, que eran los que en esos tiempos eran los que estaban en la parte alta de la jerarquía. Ellos tenían el poder político y poder económico. Sin embargo, como les comenté, surge este grupo de comerciantes que sale de esas ciudades amuralladas, forma sus propias ciudades, pequeñas ciudades, a las afueras de los señores feudales, y generan comercio. Con esto la burguesía surge al final de la Edad Medieval, ¿ya? Con la expansión y el desarrollo de estas pequeñas ciudades, estos burgos. Por lo general se entiende que por la burguesía, que es una clase social de la era moderna, y abarca a todos los que son comerciantes, ya comerciantes en esos tiempos, hoy en día empresarios. Es lo mismo, es la similitud. Y los burgueses forman parte en esos tiempos de un tercer estado, ¿ya? Porque estaban los señores feudales, estaba la monarquía y estaba este grupo incipiente de comerciantes que estaba teniendo mucho poder económico. Entonces yo creo que ya se los mencioné, pero yo creo mucho en la dialéctica hegeliana, que es la que establece que uno, para llegar al verdadero conocimiento, debe contrastar la tesis que tiene uno con la antítesis. Es decir, yo pienso A, pero también tengo que cotejar y ver qué es lo que piensa B. Es decir, tesis, antítesis. Y solamente con eso yo puedo llegar a una síntesis, que es lo que Hegel llamaba la síntesis superadora. Es decir, tengo esta contraposición de ideas y yo llego a una síntesis del conocimiento. ¿Ya? Según Hegel, esta era la única forma de llegar al conocimiento. Sin embargo, a Hegel también en esta dialéctica se le da una interpretación histórica. Es decir, tenemos una tesis que es la forma política que impera durante un momento determinado, que es el feudalismo, y luego surge esta antítesis, que es una forma política que comienza a imperar también en esos tiempos, que es la monarquía. Por lo tanto, tenemos esta tesis, señores feudales, y la antítesis, la monarquía, que comienzan a batallar por el poder de los grandes territorios. Y la síntesis superadora que se obtiene de esto es la creación de este tercer movimiento político-económico de gran poder, que termina finalmente llegando a esta síntesis, derrocando a los señores feudales y derrocando con la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, principalmente financiados por los burgueses, derrocando la monarquía. Por lo tanto, se yergue en el panorama, en el horizonte político mundial, esta nueva clase que es la burguesía. Y si tomamos en consideración, estamos hablando del año 1700 en adelante. Por lo tanto,
esta clase, esta élite mundial que nos gobierna, por así decirlo, nos lleva mucho tiempo. Estamos hablando de 3 siglos, lo cual no deja de ser algo es poco tiempo el que llevan en el poder. Entonces, como les digo, los burgueses, como parte de este tercer estado, en esos momentos no tenían acceso al poder político, que era monopolizado principalmente por la monarquía, que estaba la nobleza, estaba la iglesia metida ahí también en la monarquía, y los señores feudales. Y por lo tanto, después de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, 1750, en esta fueron partícipes la burguesía, con su influencia económica, ¿ya? De esta forma crece enormemente su poder, y en la actualidad se compone como la clase social que posee los principales medios de producción y además siendo portador del poder político. Si nos queremos referir un poco al origen de la burguesía, hay que tener en consideración de que estamos hablando a partir del siglo XIII, año 1200 en adelante, donde comienzan a mejorar las técnicas agrícolas, por lo tanto hay un consiguiente incremento del comercio, donde logran tener un excedente, como vimos en clases anteriores, que este excedente lo comienzan a vender y hace que la burguesía vaya presionando para que se facilite una apertura económica. Ya en esos tiempos teníamos ciudades amuralladas, teníamos señores feudales, territorios cerrados, sin embargo estos comerciantes ya comienzan a presionar para que se abran las puertas del comercio. Estos espacios cerrados de las urbes que existían comenzaron a reducir los tributos, ¿ya?, de la entrada y salida de productos, se garantizan de formas de comercio seguro, hay una centralización de la administración de justicia también, e igualdad en las normas de amplios territorios. Entonces, la compañera Karen, la clase pasada, preguntaba respecto de la influencia de la burguesía en el mundo, y ya lo tenemos desde sus orígenes, 1200 en adelante, donde comienzan a presionar para efecto de que se abran los mercados, en Europa principalmente, se instaure una administración de justicia e igualdad de las normas en todos estos territorios, para efecto de que los comerciantes tengan seguridad de que van a lucrar con alguna ley que los proteja, que les permita desarrollar su trabajo, ¿ya? Y que además cuenten ellos con garantías que no vulneren su forma de comerciar entre ellos y entre los consumidores. Y también ciertas normativas de precios a lo largo de los distintos territorios. Entonces, también podemos decir respecto de la burguesía que estas ciudades comienzan a abrir sus puertas al comercio, hay una mayor libertad de circulación, por lo tanto los comerciantes ven incrementar la riqueza, ya que no solamente le venden a la gente que pertenecía a esos territorios, sino que además a la gente que comienza a llegar con esta apertura. Por lo tanto, los burgueses también generan una apertura, no solamente en el comercio, sino que en el tránsito de los habitantes de distintos estados, distintas monarquías. Entonces ahí comienza a haber una prosperidad económica de estos integrantes de la burguesía, ¿ya? Es importante también señalar que hay en el siglo, el siglo XII, siglo XII, siglo XIII, surgen los burgos, ya, como les comentaba, ciudad donde aparece esta nueva clase social. Los burgueses, por lo tanto, vamos haciendo un repaso, se van descollando de lo que es el sistema feudal, porque los comerciantes no eran señores feudales, tampoco eran campesinos, no eran hombres de iglesia, sino que eran ya comerciantes. Y por lo tanto existe esta apertura, hay una especie de liberalismo también que surge con sus ideas económicas, porque claro, a ellos les conviene lucrar con la mayor cantidad de territorios y gente posible, entonces no les conviene que hayan cerrojos por parte de estos territorios, por lo tanto ellos también contribuyen a que se vayan unificando ciertos reinos, como los distintos reinos de España, que finalmente forman el Estado-Nación, distintos reinos en Alemania también, que también terminan formando Estado-Nación gracias a esta apertura económica que llevan aparejado el nacimiento de la burguesía. ¿Qué otra cosa también es importante hablar de este movimiento? Algunas características de la burguesía, podemos decir de que habían trabajadores de las corporaciones que eran llamados jornaleros, ellos vivían
en caserones donde comenzaron a generar cofradías de trabajadores. Ya ese fue como uno de del nacimiento de lo que es la rama de la artesanía dentro del comercio. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes leyó el texto El modo de vida burgués que subí yo a Sistema? ¿Alguien que lo haya leído tenga alguna opinión? Era un texto, la verdad que no es fácil, pero yo subí justamente un texto que no sea de fácil lectura porque ustedes como futuros abogados tienen que acostumbrarse a leer apuntes que no van a ser para nada fáciles, van a ser muy abstractos. Así que la idea es que ya desde primero comiencen a familiarizarse con textos difíciles que seguramente en una primera línea ya les va a costar entender. Pero esa es la idea, que vayan practicando un poco el nivel de abstracción, ya que esta carrera lo que más tiene es conocimiento abstracto. Muchas leyes se interpretan a un nivel de abstracción muy alto, que a veces no va a ser fácil bajarlo a la práctica. Por lo tanto, este apunte que subí respecto del modo de vida burgués es de un autor que lo que intenta es explicar lo que dice un importante sociólogo, filósofo y político y también economista que es Max Weber, el cual concisamente en este apunte lo que él intenta de notar es la influencia de la Iglesia, de la religión, específicamente la religión protestante, en la contribución de, el nacimiento y preservación de la burguesía, ¿ya? Como vimos en el pensamiento económico antiguo y después medieval, había mucha crítica respecto al lucro, ¿ya? ¿Se acuerdan de Aristóteles, Platón, que ellos tenían sus visiones? Y después vimos también la visión que tenía la Iglesia, y la visión que tenía esta era justamente de no lucrar, de no a los préstamos de dinero, no al interés, no a la usura. Era como bien moralista, bueno, acorde a su institución, el pensamiento de la Iglesia respecto de la economía. Sin embargo, hay un cambio bien importante y que a mí me llamó mucho la atención cuando lo investigué en su momento, que establece de que la reforma protestante, y bueno, vamos un poco brevemente a explicar la reforma protestante. Estamos hablando de 1517, ¿ya? Una época donde el Papa de ese momento estaba construyendo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Por lo tanto, necesitaba mucho dinero para crear esta apoteósica catedral que se encuentra en el Vaticano. Y en esos tiempos había una creencia muy arraigada en el pueblo de que todos íbamos a ir al infierno y que muy poca gente se iba a salvar. Y mucha gente iba a quedar en un limbo entre la muerte y entre el cielo, ¿ya? Y este limbo se llamaba el purgatorio. En esos tiempos se genera esta creencia. Y yo me iba al purgatorio si cometía muchos pecados. Sin embargo, ya había el pecado original, que ese me condenaba, por así decir, a estar en el purgatorio. Entonces, ¿qué hace la iglesia en esos tiempos? Ya estamos hablando de 1400, 1500. La iglesia crea una forma de ganar dinero, de lucrar mediante la salvación de los fieles. Entonces, crean unos papeles que se llaman indulgencias. Y esas indulgencias, si un fiel la compra, se está asegurando el perdón de un pecado. Si compra más indulgencias, se está asegurando el perdón de sus pecados futuros. Y así la iglesia le pone precio al perdón de los pecados. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema lucrativo bastante inmoral, poco ético, y que a esta altura da risa de que la iglesia ya en esos tiempos tenía este sistema de funcionamiento. Ahí cuando surge un monje alemán llamado Martín Lutero, quien en 1517, aburrido de este sistema lucrativo que tenía la iglesia, genera un listado de 95 tesis. Y en cada una de esas tesis, él lo que hace es tratar de renovar a la iglesia, de renovar
el pensamiento que se tenía en esos momentos de la religión. Finalmente lo que hace es una crítica, es decir, no puede ser que la iglesia esté cobrando tal cantidad de dinero por un papel y más encima mintiendo de que eso le va a asegurar el perdón de los pecados a los fieles, a la gente. Entonces lo que hace en esas 95 tesis de Martín Lutero es una crítica muy fuerte y polémica a la iglesia en esos tiempos. Ya, eso más o menos para tener en vista qué es lo que es la reforma protestante a grandes rasgos. Entonces, cuando uno averigua el pensamiento económico, cuál es el vuelco que tiene la influencia de la iglesia respecto a lo que es lucrar, al lucro en la economía, tenemos este cambio, donde primero estaba la iglesia que condenaba el lucro, condenaba los intereses, y luego la reforma protestante hace esta crítica a la iglesia, pero surge dentro de esta reforma protestante un movimiento que hace un vuelco de tuerca de pensamiento bastante interesante. Y es el movimiento protestante ascético, quienes indican de que si bien es cierto, no tenemos conciencia de si estamos destinados para la salvación o estamos destinados para el infierno o el purgatorio, ellos inventan la idea de que una persona que tenga éxito en su vida terrenal es un símbolo de que va a estar destinado a la salvación y que va a ir al reino de los cielos. Esa idea, la verdad que el texto trata de profundizar en ella, pero no es muy clara, no es muy clara porque estamos hablando de temas teológicos, filosóficos bastante complejos. Es importante tratar de hacer la conexión de dónde sacan esa idea este movimiento sectario protestante ascético, ¿ya? Yo lo que logro vislumbrar hasta ahora es que surge esa idea de este movimiento, por lo tanto, en la historia del pensamiento económico se establece que la reforma protestante y este movimiento ideológico católico cristiano son, o esta rama, mejor dicho, una rama disidente del movimiento cristiano, son los que plantean de que la persona debe en la vida terrenal lucrar, ¿ya? Debe hacerse de dinero, debe generar empresas, debe realizar préstamos ganando interés, porque eso significa de que van a tener la salvación en el reino de los cielos. Entonces vemos que hay una interpretación bastante extraña. A mí hasta el día de hoy me parece extraño, pero resulta que uno cuando estudia la historia económica, eh, este cambio de pensamiento de la iglesia lo señala, ¿ya? Donde uno busque va a aparecer que son los protestantes los que dan privilegio o ayudan a preservar de esta forma de pensamiento, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha gente, bueno, y después esta reforma protestante derivó en un montón de otras religiones y sectas que piensan aquello. Y por eso también hay muchos movimientos, mucha gente de la élite económica que son profundamente religiosos porque ven en el éxito terrenal, el éxito económico terrenal, el camino hacia la salvación del reino de los cielos. Entonces está esa unión. De hecho, también algunos protestantes interpretaron de que esta mano invisible de la que habla Adam Smith, que es la que controla el mercado por sí solo, sería la mano de Dios. Son algunas interpretaciones que surgen también al respecto. Cuando leamos el libro de Adam Smith, vamos a darnos cuenta que él menciona esta mano invisible, que es la que maneja la economía y que el Estado no tiene que intervenir. Entonces, eso más o menos para que tengamos en consideración de qué hablamos cuando estamos hablando de burguesía, ¿ya? Por eso los insto a que traten de leer ese texto y para que vayan practicando la lectura de textos con un mayor nivel de abstracción, ¿ya? Y las primeras páginas son bien complejas, después ya hay en algunas partes donde se hace un poco más liviana la lectura, ¿ya? Bueno, hablemos ahora, hagamos un pequeño repaso respecto de los fisiócratas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar respecto a alguna idea? La idea, ojalá es que vayamos, bueno, yo en las clases cuando eran presenciales trataba yo de hacer harto debate, que todos dieran sus opiniones. Ahora la verdad que se ha convertido un poco en un monólogo mío
por la falta de expertise en este sistema. Veo que don José Miguel a lo mejor quiere opinar algo Sí, claro. o aportar. ¿Se escucha algo? ¿Se Sí, escucha? súper bien. Y no me veo en la pantalla. Dame un segundo. Sí, Eh, bueno, no. Pero me veo, ¿no? ¿Me ven ustedes? sí, sí. Ya, bueno, buenas noches. Mira, sin lugar a duda que ha sido apasionante estos últimos tiempos poder leer algo que estaba por ahí escondido en la biblioteca. Lo he sacado ahí a colación y sabes que me he dado cuenta que esto tiene que ver mucho con el contexto histórico en que se va moviendo cada una de las lecturas y tiene que ver también mucho con lo que le estaba pasando al escritor en su momento, vale decir que estaba pasando en su familia, en la sociedad, en su contexto histórico, qué pasaba con su padre, con su madre, en fin, habían fuerzas también por ahí que empujaban a estos escritores a salir adelante con sus temáticas. Y lo interesante es cómo la historia finalmente los termina reconociendo y cómo un modelo se establece en relación con otro. Entonces, me parece súper interesante cómo nos has llevado en este camino de la historia, que sin lugar a duda es parte, digamos, de lo que nosotros tenemos que conocer como abogados. Eh, Sin embargo, me queda esa como conclusión de que esto se tiene que leer dentro del contexto histórico, de lo que él como escritor le va pasando en su interior, porque va a depender mucho de su literatura, de a quién admiraba a estos escritores, porque ahí claramente tienen un sesgo probablemente de escritura. Entonces, es súper interesante escucharte hablar y yo creo que no alcanzaré a llegar a la profundidad que manejan los temas. Son muchos nombres, muchas cosas que hay que aprender, pero me llama la atención y estoy súper a gusto el que la lectura me va abriendo espacio, digamos, de poder ser un poquito más culto en estos temas. Así que, bueno, mi comentario es, o sea, qué interesante poder entender el contexto histórico que le estaba ocurriendo al que estaba escribiendo todas estas metodologías, digamos, que nos lleva ahora a entender un poco más acerca de la economía. Sin embargo, igual uno ve que las competencias, imagínate cómo se fueron construyendo estas conquistas para llegar hoy en día, o sea, que los bárbaros hayan hecho lo que hayan hecho, ha sido en parte lo que el día de hoy también tenemos. O sea, imagínate lo interesante que es que, que se haya perdido a través del tiempo lo que hicieron los romanos, lo que hicieron los griegos, etcétera, que se haya perdido en la historia y que luego en la Edad Media haya sido nuevamente recuperado. O sea, sin que todo eso hubiese ocurrido, ¿qué hubiese sido de nosotros hoy? Y si nos posicionamos hoy en nuestro presente, sin toda esta revolución económica que sin lugar a duda va a ser parte de lo que van a leer nuestros hijos, o sea, entender ahora este contexto desde el punto de vista de lo que tú nos estás llevando por ese camino, sería sumamente relevante quizás detenernos en lo que está ocurriendo hoy, hacia dónde nos vamos dirigiendo en el futuro. O sea, un poco eso. No sé si me expliqué. Sí, súper bien. Sí, no, claramente esa es la idea. La idea es que podamos abrir un poco nuestra mente y que podamos generar ese bichito de curiosidad, porque efectivamente es mucho el conocimiento que hay, sobre todo de temas de ciencias sociales, o sea, de historia, sociología, economía, y está todo muy ligado. Y claro, ojalá uno pudiera profundizar más, para eso uno tendría que hacer un magíster en economía, donde sí pasan ramos netamente de historia de la economía, después ya se van a temas más complejos, fórmulas matemáticas. Dan ganas de profundizar, pero esa es la idea, ir generándole el bichito a cada uno de ustedes y poder viendo ciertos autores que seguir. Y claro, pues también tratar de dar una explicación a los fenómenos actuales de todo esto, tratar de hacer esas similitudes. Por lo tanto, esa también es la idea de que vayamos pensando, como les comentaba, de que tal movimiento, los mercantilistas, finalmente desembocan en lo que es la planificación central de política económica, los fisiócratas que ya en esos tiempos tenían la idea de que no hay intervención del Estado,
Entonces también ir pensando en la aplicación actual de aquello. Y también un poco tratar de pensar respecto de qué es lo que nos ha sucedido como país en el último tiempo, sin pensar en la actualidad de lo que es esta pandemia que estamos viviendo, sino que ha como oscurecido un poco el fenómeno del llamado estallido social que vivimos, que ahora como que lo hemos dejado de pensar. Sin embargo, después de este movimiento surgieron bastantes pensadores y cada uno le gustará a uno u otro. Yo la verdad que compré el libro de Carlos Peña llamado Pensar el malestar y se los recomiendo. Es un libro muy interesante porque habla del fenómeno del estallido social, pero desde el punto de vista de todo su conocimiento sociológico, psicológico e incluso de política económica de qué fue lo que surgió. Entonces, bueno, estoy yendo un poco el tema, pero me parece interesante mencionar que él agarra a varios sociólogos que ya en año 1800 vivieron revoluciones o estallidos similares. Y es lo que explica algo bastante didáctico, que a mí me pareció interesante la idea. Él dice, las sociedades son estructuras, ¿ya? Estructuras relativamente eh, poco flexibles, que están dentro de una burbuja que sea flexible. Y resulta que esa estructura funciona según lo que decía el filósofo socialista Gramsci, filósofo italiano. Él decía que el ser humano y la sociedad en general funciona en virtud de ideas, pensamientos y sentimientos. Cuando estos van cambiando, nuestra sociedad va cambiando. Es decir, en 1820 el homosexualismo estaba dentro de la categoría de enfermedades médicas. Resulta que cambian nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos respecto a una opción sexual, y el día de hoy eso no está dentro de las enfermedades. De hecho, ahora incluso hay leyes que protegen el tener una opción distinta. Entonces vamos viendo cómo nuestra sociedad va evolucionando en cuanto a lo que decía Gramsci, ideas, pensamientos y sentimientos. Y esta sociedad que está dentro de esta burbuja funciona igual. Pero hay dos factores que hacen que esta sociedad trate de romper un poco esa burbuja. El primer factor que él señala es la información. Hablemos, por ejemplo, de medios periodísticos como CIPER, ¿ya? Como El Mostrador, medios periodísticos que han contribuido a que haya más información de los abusos y de los sistemas corruptos que han existido en nuestra sociedad a lo largo de la fundación de Chile, ¿ya? Que siempre han sido ciertas clases, ciertas élites que han tenido el poder de decisión de nuestro país. Bueno, habrán opiniones distintas, pero a grandes rasgos, si uno lo ve en la historia, así ha sido. Entonces, cuando esta sociedad dentro de esa burbuja, tú le metes más información respecto de lo que realmente pasa, y a esto le sumas también que mejoran las condiciones materiales de vida, ¿ya? Nadie puede negar que a partir de la llegada de la democracia a la fecha, hay muchos factores que han mejorado, ¿ya? Claramente hay una mala distribución de riqueza, pero hay factores materiales que han mejorado gracias al alto consumo y la deuda. Al adeudarnos, todos podemos mejorar nuestras condiciones materiales. Entonces, cuando esta sociedad tiene más información y mejora sus condiciones materiales, le falta solamente un ingrediente para tratar de romper esa burbuja y crecer y querer ahora una burbuja más grande. Y esta burbuja se puede llamar moral, por así decir. Y ese último elemento que le faltaba, según Carlos Peña, es el ingrediente consistente en la generación más educada que ha tenido Chile, ya la generación de los 90, del año 2000. Es la generación más educada que ha habido en toda la historia de Chile. Y esa generación, al día de hoy, está falto de instituciones normativas que ayuden a llevar su correlato de conocimiento por un buen camino, o por un camino, mejor dicho. Ya no tienen la institución normativa de la escuela, de los colegios, de las iglesias, de los políticos, ellos ya no creen en nada de eso, porque todas las instituciones han ido cayendo, gracias a este conocimiento informativo de la prensa fiscalizadora que nos ha demostrado que el Poder Judicial ha tenido corrupción, el Congreso ha tenido corrupción, no hay institución que se salve. Entonces, esta generación más educada, la más educada que ha tenido Chile,
no tiene ningún ente normativo que les diga esto es lo que hay que hacer, no, hay que actuar de esta forma. Y lo que sucede en estas generaciones es que ellos comienzan a creerse poseedores de una verdad absoluta, ¿ya? Porque todo este conocimiento los hace editarse a sí mismos, a ellos generar su propia idea de la verdad. Por lo tanto, estas generaciones fueron las que ayudaron a generar este estallido social y a hacer que esta sociedad que está dentro de esta burbuja rompa la burbuja y quiera establecer un marco normativo más grande, es decir, quiera mejorar la sociedad. Y esa es una interpretación sociológica del estallido social que a mí, bueno, me pareció importante comentarla para que tratemos de buscar siempre más allá y ojalá en base a otros teóricos que ya han visto fenómenos similares. Ya él cita a muchos sociólogos que vieron fenómenos similares en Francia, ya en la Primavera de Mayo, vieron fenómenos similares en 1848 en Francia, con intentos de revoluciones bastante similares, donde ya existía en esos tiempos, 1848, un filósofo llamado Alexis Tocqueville, que él tiene una frase muy interesante que dice: mientras el yugo más liviano se hace, más insoportable al ser humano. Es decir, cuando las condiciones materiales de una sociedad mejoran, a uno más injusto le parecen los privilegios que tienen solamente algunos. Es decir, uno cuando está en una condición relativamente positiva, uno empieza a tolerar menos la injusticia. No así en sociedades que no tienen ni siquiera resguardados sus derechos básicos a la alimentación, que viven el día a día. Ellos no van a estar preocupados de generar revolución o grandes movimientos porque están salvándose su pellejo día a día. En cambio, en sociedades que están logrando niveles de satisfacción, de bienestar, les parece más injusta toda esta sociedad con estos privilegios para algunos, con otros que no pueden contar con aquellos. Entonces, bueno, son teorías al respecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? No hay ninguna opinión por ahora. Bueno, nos quedan 5 minutos, voy a ver si podemos hacer un repaso con el tema de la fisiocracia. Bueno, como vimos, esta es una corriente, se puede decir que es la primera gran escuela de pensamiento económico, fundada en el siglo XVIII por el médico francés François Quesnay. ¿Ya? Y esta corriente nazi se desarrolla exclusivamente en Francia y como una contraposición al mercantilismo. El mercantilismo que quería que el Estado lo controlara todo, en la fisiocracia justamente la contraposición, ¿ya? Que el Estado no controle y dejar que la economía funcione como un cuerpo humano de manera libre, ¿ya? Nace en 1750, es una corriente de pensamiento económico, la cual basa su ideología, como les digo, en una escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre, ¿ya? Aquí surge el concepto de liberalismo económico, ¿ya? Donde quieren que haya libertad de economía, que no haya un control por parte de ninguna entidad, de ninguna jerarquía. ¿Qué más podemos decir respecto a la fisiocracia? Bueno, también decir que es muy importante de que este movimiento fue el que da lugar a la obra de Adam Smith. Adam Smith se fija en este movimiento fisiócrata para generar su pensamiento económico de liberalismo económico, donde el Estado no interviene y la economía funciona por sí sola. ¿Ya? Y otro de los franceses que estaba dentro de este grupo económico, Turgot, que fue un ministro del rey Luis XV, planteó esta frase que es muy conocida, laissez-faire, ¿ya? Que significa dejar hacer, no poner impuestos al mercado, al comercio, dejar que el mercado funcione por sí solo, no ponerle ataduras. Como ideas fundamentales, ellos indican que la economía tiene que funcionar como una ley natural, ¿ya? La productividad, bueno, esto ya es un pensamiento más acorde a su época, que ellos indicaban de que la única riqueza se iba a obtener de la agricultura, ¿ya? Porque ellos decían que el único sector que generaba riqueza eran los agricultores, porque ellos de la nada producían un bien, ¿ya? De la tierra generaban un nuevo producto. En cambio, le llamaba a los artesanos y comerciantes, les llamaba una clase estéril, porque ellos no generaban nuevos productos. Ya con un producto generado eran capaces de modificarlo, hacerle algunos cambios y venderlo.
pero la única clase que generaba realmente riqueza eran los agricultores, que de la tierra podían crear nuevos productos. Esto es un pensamiento ya netamente acorde a su época, no podemos extrapolarlo a la actualidad. Pero eso es el otro postulado que ellos indicaban respecto a la generación de riqueza. Otro punto interesante también que tenían los fisiócratas es que ellos postulaban de suprimir los impuestos, que no hubiese tanto impuesto al trabajo, impuesto a la generación de intercambio de comercio. Ellos decían que lo único que debería tener cobro de impuestos era la tierra, ¿ya? El dueño de un terreno, es decir, pagar contribuciones, lo que sería la actualidad. Lo único que debería pagar impuestos son las contribuciones. Yo tener un terreno, un bien raíz. Eso es lo que postulaban ellos. Nada más debería tener impuestos. Ya una idea que en la actualidad tampoco hizo mayores ecos. Son escuelas bastante incipientes, ya generando un pensamiento económico. Sin embargo, no se nos olvide que el pensamiento de fondo es el que hay que rescatar, ¿ya? Mercantilistas, intervención del Estado, y Fisiócratas, el nacimiento del liberalismo económico, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué otra idea importante podemos ver en la fisiocracia? Cuestionamiento, ya bueno, ellos como contraposición del mercantilismo, ellos iban a cuestionar todos los postulados que ellos tenían. Y el mercantilismo da principal auge a lo que era el comercio exterior, entonces los fisiócratas no encontraban que era tan importante ni la obtención ni acumulación de metales, ni comerciar con el exterior. Ellos también propugnaban más que nada la generación de riqueza de la agricultura, ya una riqueza interna del país. Entonces ahí ya tenemos más o menos la visión de lo que ha sido el pensamiento. Bueno, ya comprendemos más o menos qué es lo que es la economía, comprendemos también la historia, el pensamiento griego, el pensamiento medieval, lo que decía la iglesia, ya tuvimos una noción, y ojalá lo puedan leer en la punta que subí hoy día, respecto de lo que es la influencia protestante en el lucro económico, y vimos estas dos incipientes escuelas, ¿ya? Que algunos dicen que no es correspondiente llamar escuela al mercantilismo, que fue una idea que fue surgiendo en distintos gobiernos. Sin embargo, ya la primera escuela económica, los fisiócratas se establecerían como tal. Pero también ahí nos estamos dando cuenta de una característica típica de la economía, que los primeros grandes pensadores no eran economistas, ¿ya? La fisiocracia, los que generaron ese pensamiento, era un médico. Entonces, vamos viendo cómo se trata de buscar justicia económica social a través de pensadores que no son per se economistas. Ya eso va a ser un rasgo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, ya son las 8:01. Tengo entendido que a esta hora es la clase y ya queda menos de un minuto para que se corte el sistema, así que quedamos en esto hoy día. El miércoles retomamos, y el miércoles, como estamos hasta más tarde, si quieren extender la clase, me avisan